Buenas tardes, colegas. Bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes para compartir esta actividad a través del Centro de Graduados de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, el tema que elegí es el de la primera consulta con el cliente. ¿Qué hacer y qué no hacer? Algo muy puntual, ¿no? La primera consulta. ¿Por qué elegí ese tema? Bueno, por un lado hubo ciertos pedidos de gente que me decía este tema, y por otro lado también reflexionando me di cuenta que hay como una cierta dejadez o restarle importancia. Bueno, cuando llegue veré, me sentaré y hablaré, le preguntaré, lo escucharé, si bien estas son actividades que se hacen, escuchar y preguntar, pero no pueden dejarse librada un poco así a lo que surja en el momento, hacerlo de cualquier manera. Capaz que uno piensa, bueno, yo sé cómo hablar con una persona, en ese momento hablaré, le preguntaré, pero no, este es un acto técnico, con etapas, contenidos muy específicos, y que hay que conocerlos de antemano para optimizar el funcionamiento justamente de la entrevista, de la consulta, en el momento que ella ocurra. Entonces, ese fue uno de los principales motivos que me dijo, bueno, aunque sea vamos a presentarlo, desde ya que ustedes después lo van a poder y creo que lo deberían ahondar, pero aunque sea presentarles el ABC del acto. Bien. Porque también quizás se dice, bueno, a ver, me sirve para, que es verdad, para ver el caso, me contará cómo sucedieron los hechos, sí es verdad, pero no hay que olvidarse también que en realidad esta consulta tiene dos frentes de acción en los cuales trabajar el abogado. Por un lado, llamémosle el jurídico, el de conocer los antecedentes del asunto, del problema, para en algún momento darle una solución al cliente. Bien, pero hay otro frente que se soslaya, muchos quizás ni lo imaginan o no lo advierten en su importancia, que es el del abogado empresario, el que tiene que hacer de ese primer momento el primer paso para captar a ese cliente. Una manera de hacer marketing. Entonces, algo que yo ya les anticipo, voy a estar constantemente viendo este acto desde la doble mirada, el abogado jurista y el abogado empresario, porque es importante para las dos dimensiones del ejercicio de la profesión de manera independiente. Yo en algún momento di una charla en el centro de graduados sobre esto, el carácter de abogado empresario, que después, bueno, ustedes lo pueden buscar y ver. No me voy a explayar demasiado sobre eso, pero sí que ustedes sepan ya que yo voy a trabajar sobre esas dos bases. El abogado jurista, ¿para qué le sirve al abogado jurista la primer consulta? ¿Qué hacer y qué no hacer? Y ¿para qué le sirve al abogado empresario? ¿Qué tiene que hacer a ese nivel y qué no tiene que hacer en ese nivel? Porque son las dos dimensiones que se están poniendo en juego en ese momento. Y la importancia del acto radica, entre otras cosas, sobre todo para los nobles profesionales, que son los que la mayoría de los que supongo estarán viendo este video, lo verán, es que este primer encuentro es la carta de presentación del abogado. A diferencia de un viejo abogado experimentado, el Nobel no tiene demasiado para ofrecer, porque no tiene experiencia, está recién recibido, no tiene más que el título, no ha hecho posgrado. Bueno, recién empiezo. ¿Qué tengo para ofrecerle? No demasiado. Entonces, ese primer encuentro es la carta de presentación de ustedes. Pónganse en el rol de consumidores del servicio, de otros servicios ustedes, cuando van a un médico, a un contador, a una compañía de seguros. ¿Por qué se guían si no conocen demasiado? Bueno, el aspecto, el ambiente, quién me atiende, cómo me atiende, qué me dice, cómo me habla. Bueno, estos son todos
aspectos que el abogado tiene que tener presente en ese primer paso fundamental. Primer paso en dos caminos: para conocer el problema y resolverlo bien, y para captar a ese cliente, que engrose la cartera de clientes. Entonces, de ahí la doble importancia y la necesidad de conocer ese acto. Hoy está estudiado, no es algo que se deja librado al azar. Varias disciplinas estudian la entrevista profesional. Algo de eso es lo que yo les quiero mostrar hoy. Entonces, estar preparado. Ese primer movimiento es fundamental. Quizás el resto de la relación puede depender de esos primeros minutos que yo tenga con mi cliente. Bien. Por esa importancia es que elegí para tratar hoy con ustedes, porque lo creo fundamental para el ejercicio de la profesión, sobre todo cuando uno recién inicia. Bien. Última aclaración, antes de ir de lleno al tema, aunque tengo ahí un par de... A ver, yo me ayudo con un PowerPoint. Yo ahora les voy a compartir un PowerPoint. Cada vez que presente una pantalla, les voy a dar un tiempito para que la lean. Yo después voy a hacer comentarios. Es mi manera de hacer un poquitito más dinámico esto y que no me vean siempre a mí hablando, sino que puedan leer un fallo, una idea, una opinión, un esquema, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo ahora les voy a compartir el PowerPoint, y comenzamos ya de lleno la actividad. Bueno, esta primer pantalla es la presentación de la actividad. Ahí está mi dirección de correo. Les recuerdo, o les digo por primera vez para quien no ha visto otros videos míos, que después pueden hacer cualquier comentario, sugerencia, pregunta. Si quieren que les envíe las diapositivas que yo voy a presentar, me escriben un correo a esa dirección, que es mi mail institucional de la Facultad de Derecho de la UBA, y yo se los contestaré sin ningún problema. Bien. Entonces, pasemos a un par de pantallas previas antes de entrar de lleno en lo que es la entrevista o la consulta abogado-cliente. Bueno, esto es lo que les anticipé como una de las premisas o de las bases que voy a trabajar. La fundamentación de por qué yo voy a trabajar sobre, o desde el punto de vista del abogado jurista y del empresario, porque son necesarias ambas dimensiones para que el abogado que quiera trabajar por cuenta propia pueda vivir de la profesión. Yo tengo que tener en la cabeza, en la mente, estas dos actividades. No alcanza con resolver problemas, porque para resolver problemas primero tengo que tener clientes. Bien, y para tener clientes tengo que prestarles un buen servicio. Bueno, acá viene el rol del abogado empresario. Ahí abajo del título, el abogado empresario, yo les indico el link de la actividad que yo hice en el Centro de Graduados de la UBA para tratar este tema de una manera un poco más amplia que lo que voy a hacer acá. Acá lo único que voy a dar es por descontado que estoy trabajando sobre los dos perfiles, pero no voy a ahondar mucho más que eso. Esta es una aclaración. Y otra aclaración que tiene que ver, y van a ver por qué después con el desarrollo de la actividad, es esta. ¿Cuál es la situación del mercado argentino? Del mercado jurídico, digamos, ¿no? Excesiva competencia. Hay muchos abogados, muchísimos abogados.
hay consumidores exigentes. Ya hoy los derechos del consumidor están en auge, están en el tapete, todos somos consumidores de productos, de servicios, y ya entendemos que es así, y hacemos valer nuestros derechos, y no es como antes, que ni nos dábamos cuenta que éramos consumidores de servicios, de productos, etc. Y hay escaso dinero en el mercado argentino. Bien, van a ver cómo estas tres situaciones o estas tres características influyen en la primer consulta, cómo la voy a organizar, qué voy a hacer, qué voy a decir. Competencia excesiva, vuelvo rápidamente. O sea, yo tengo que, veámoslo desde la consulta. Competencia excesiva, y bueno, yo sé que o antes de venir a verme a mí, o después de verme a mí, van a ir a ver otro abogado, porque es muy fácil hoy llegar a un abogado. Entonces, ¿cómo organizo este primer encuentro para tratar de salir favorecido de este pool de abogados que va a ser? Si puedo, voy a ir comentándoles o dándoles algunas anécdotas, pero quizás para no demorar mucho pase de largo. Sobre esto recuerdo una vez, así, una clarita, vino y me dijo, mire doctor, el doctor tal me cobra tanto, el doctor tanto y el otro tanto. Si usted me cobra X pesos menos, le dejo el caso a usted. Bueno, mire, más clarito que eso sobre la competencia excesiva no hay. Hay consumidores exigentes. Hoy no es como antes, hace muchos años atrás, quizás cuando yo me inicié en el ejercicio de la profesión, que el cliente se sentaba, en sentido figurado, agachaba la cabeza, escuchaba y lo que decía el abogado era palabra santa. Y no, hoy no, me discuten un precio, una solución, me piden que les dé un buen servicio. Bueno, ese es el consumidor exigente. Y hay escaso dinero porque el factor dinerario en el trabajo del abogado es fundamental para ambas partes. Para el abogado porque tiene que vivir de eso, y para el cliente porque siempre hablar de plata, tratar de plata, encima que tiene un problema, tiene que desembolsar dinero, no es un tema fácil. Entonces, bueno, todas estas características, ustedes ténganla en cuenta para el día que tengan que preparar la primera entrevista con un cliente. Bueno, hechas ya estas anticipaciones, estos preludios, vamos ahora entonces al tema de la entrevista o la consulta con el cliente, sobre todo la primera. Bueno, la primera proposición es acerca de la noción de qué es la consulta. Es esto, atender el abogado a su cliente en un espacio de tiempo determinado, y le agregaría, cosa que no hice en la diapositiva, y en un espacio determinado. O sea, yo voy a hablar acá de la consulta normal, la consulta profesional, la que debe ser, la que se lleva a cabo en un espacio determinado, el estudio, en la oficina del profesional, y en un tiempo determinado para eso y para dedicarme a eso y nada más. Con esto quiero dejar de lado esas, llamémosle, consultas informales que se producen o se hacen en cualquier lado, aprovechando otras ocasiones. Estamos en una fiesta y viene el pariente y me dice, mira, justo te encontré, sabés que tengo este problema, en un café charlando con los amigos. Eso no son ni los lugares ni los tiempos adecuados para llevar a cabo consultas profesionales. Y sugiero que siempre se abstengan
de seguir adelante con este tipo de cosas. Hay un fundamento, un argumento que no sería necesario, pero para quien crea necesario dárselo a la persona que nos pone en esa situación, que es el siguiente: técnica y éticamente no es correcto atender un problema jurídico en cualquier lugar y de cualquier modo. El respeto, el debido respeto al cliente y al problema hace que yo lo tenga que atender en el espacio y en el tiempo dedicado a eso, que es en mi estudio jurídico y en un momento donde yo me pueda sentar tranquilamente con él y prestarle toda la debida atención que merece. Por eso, si es necesario aclararlo, uno le puede decir algo más o menos en esos términos e invitarlo a que llame al estudio y combinen para una entrevista profesional como debe ser. Bien. Entonces, la consulta es una entrevista. Y después yo ahí les doy la noción, el concepto de entrevista. Yo remarqué algunos párrafos ahí en verde. Fíjense el primero. Es un acto de comunicación verbal y no verbal, recíproco. O sea, es una comunicación recíproca. Cuidado, no es el cliente el único que tiene que decir algo, que tiene algo para decir. Bueno, me escucho, me siento, escucho el problema y no, yo también tengo algo, mucho para decir. Es un acto de comunicación recíproca. Entonces, no solo me tengo que preparar para escuchar, sino también para decir. Y no es solamente un acto verbal. Se dice con otro tipo de actitudes, gestos, distancias, silencios. Entonces, tenemos que estar preparados para escuchar todos esos mensajes del cliente y para dar nosotros nuestro mensaje con este mismo tipo, no solo con palabras, sino con estas otras acciones. Este primer encuentro va a ser probablemente la única vara que va a tener el cliente para evaluarnos. Entonces es fundamental cómo ustedes se desempeñen en este primer cara a cara. Por eso es un acto que no se puede dejar librado al azar. Hay que prepararlo. Y sobre esta idea, hay que preparar el acto, es que yo después voy a seguir desarrollando esta charla. Hay que preparar el acto. ¿Y qué es preparar un acto de entrevista? Bueno, algo ya vamos a ver, por lo menos el ABC, y que ustedes tendrán que profundizar. En resumen, gente, va a ser nuestra carta de presentación. Es la primera impresión que se va a llevar el cliente de nosotros. Es, si me permiten el parangón, como el amor a primera vista. ¿Vieron? Cuando uno lo ve y dice, ah, bueno. O cuando uno se prepara para salir por primera vez con una posible pareja, trata de impresionarlo y de que se lleve y de presentar lo mejor que tiene, que tiene uno. Esto es lo que hay que hacer. Pero hay que prepararse para eso. Así como ustedes se preparan para otros encuentros, este es fundamental. Porque además, dentro del ejercicio de la abogacía, ¿qué situación más trascendente, más importante que esta, donde un potencial cliente puede llegar a confiarnos la atención de su problema? Esto es como decir, me voy a operar y me pongo en manos de tal cirujano, le voy a confiar mi vida, mi cuerpo. Esto es más o menos lo mismo. Nosotros atendemos los principales bienes de las personas, su libertad, su honor, su patrimonio, hasta su vida a veces. Y nos la va a confiar a nosotros. Miren qué acto, qué momento importante. Es el clímax de la profesión. Entonces, ¿cómo no me voy a preparar para llevar a cabo, no bien, sino muy bien, excelentemente, este primer paso? Este primer paso en el doble frente que voy a tener, que ya lo anticipé.
en el frente de abogado jurista, conocer el problema, tratar de solucionarlo bien, y en el frente o dimensión del abogado empresario. Voy a presentarme yo y los servicios que presta mi estudio, mi despacho, sean pocos o muchos. Es el momento adecuado ya para presentarle. Este soy yo, este es mi estudio, este es el servicio que yo le ofrezco. Y lo vamos a hacer de diferentes maneras, como ustedes van a poder apreciar con el desarrollo de esta charla. Entonces, miren la importancia de esta primera consulta con el cliente. Recuerden, va a ser nuestra carta de presentación. No tendremos quizás mucho más para ofrecerle. Bien. Bien, entonces yo antes les dije, bueno, que al menos desde mi opinión, hay que preparar el acto, no se puede dejar librado al hacer, bueno, a ver lo que surja en el momento. Siempre hay un plan B y uno tiene que estar preparado también para imprevistos y hay cosas que no las va a poder prever y las tendrá que solucionar en el momento. Pero fuera de esas circunstancias, uno tiene que ir en lo posible lo más preparado a ese momento crucial que es el primer encuentro con el cliente. Recuerden, él va a traer un problema que yo lo tengo que solucionar y a este cliente yo lo tengo que captar y fidelizar para mi estudio jurídico. Esa es la función, la misión que tengo yo. Bien, miren qué trascendencia, ¿no? Bueno, ¿cómo preparo una entrevista? Bueno, acá yo les sugiero 4 cosas. Puede haber muchas más, pero creo que quizás son las más importantes. Primero, conozca la estructura tipo del acto. Hoy la entrevista, la consulta está estudiada y abordada por diferentes disciplinas que han hecho como una estructura de etapas, momentos que hay que hacer en cada uno de estos ítems o etapas. Bueno, conózcala. Entonces usted después va a poder armar mejor y ya va a saber, bueno, tengo que empezar por acá, una vez que termine con esta etapa, arranco con esta otra y termino por allá. Eso indudablemente va a optimizar el momento, ¿no? Le va a hacer rendir mucho más fruto, que es sentarse y decir, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Hola, buen día. Arranco con, cuénteme el problema, le digo primero que le voy a cobrar un horario, primero le hablo de otra... Bueno, eso ya lo tiene que tener acá en la cabeza estructurado. Denota profesionalidad. Usted quiere ser un profesional de esto, no un chapucero. Bien, entonces conozca la estructura tipo del acto. Después, en lo posible, conozca algo del problema del cliente. Es muy importante. Porque, recuerde, él viene a verme a mí porque tiene un problema legal, jurídico, y quiere que yo, de alguna manera, se lo solucione o lo ayude a solucionarlo. Perfecto. Pero entonces, para que cuando él se siente y me empiece a hablar, eso no sea una caja de Pandora, yo tengo que, de alguna manera, en lo posible, ya saber, antes de sentarme, de qué me viene a hablar. Porque si no, uy, ¿qué será un caso penal? ¿Será laboral? Uy, yo de quiebras no sé nada. ¿Y cómo? Y si me sale con algo ¿qué le digo? Mire, señor, no le puedo decir nada ahora, váyase. No, él no va a la consulta para eso. Entonces es muy importante esto, saber algo, nada más. A ver, ¿cómo nos contactan los clientes por primera vez? Una llamada de teléfono, un mail. Si yo tengo una página llenando un formulario donde me dice quiero una consulta con usted, bueno, esos momentos previos son buenos para
sonsacarle justamente a una llamada, por ejemplo, una llamada telefónica, sí, mire, soy amigo de Pedro, ¿qué tal? ¿Y cuál es su problema? No, porque sabe que tengo un inquilino que no me paga los alquileres. Bueno, listo, ahí la corto, porque yo no puedo hacerle la consulta por teléfono tampoco. No sería serio, técnica ni éticamente. Lo que dije antes de las consultas informales. Pero yo ya le sonsaqué que es un inquilino que no le paga los alquileres. Bien, entonces cuando yo corte y me empiece a preparar para dentro de 2 o 3 días que lo cité al estudio, yo ya sé que penal no es, laboral no es, comercial no es un asunto civil. Civil, contratos. Contrato de locación de inmuebles por la falta de pago. Yo me pongo a estudiar eso de pe a pa para, en el momento de la entrevista, estar lo mejor armado posible en lo que podría ser el núcleo o lo esencial de la entrevista, al menos desde el lado del cliente. El cliente no viene a que lo capten para el estudio, el cliente viene a que le solucionen un problema. Bien, entonces, cuanto más sepa del tema que él me va a plantear, voy a estar mejor preparado. Ojo, igual yo anticipo, no es una preparación para darle una respuesta definitiva en la primera entrevista. Eso desde ya yo les digo, descártenlo, por muchas razones, que las vamos a ver, algunas de las principales acá, pero ya les anticipo. En la primer tip, recomendación, consejo. Nunca en la primera entrevista le den una respuesta definitiva al cliente, por más que ustedes estén seguros. Recuerden que si son jóvenes abogados sin experiencia, que después, cuando uno vuelve sobre los temas para analizar con un poco de profundidad, va a encontrar seguramente cosas que no vio en esta primera entrevista. Entonces, siempre la respuesta tiene que ser provisoria, superficial. Ya vamos a volver a eso. Pero bueno, miren la importancia de conocer algo del problema del cliente. Bien. En lo posible, conozca algo sobre la persona del cliente. ¿De qué trabaja? ¿Cuál es su situación económica? ¿Tiene alguna otra actividad paralela? Es contador, pero bueno, mira, juega al tenis. Bien. ¿Para qué me sirve conocer algo sobre la persona del cliente? Bueno, ya van a ver con el desarrollo de las pantallas de esta charla que es importante para medir cuánto le cobro, cómo le cobro, para hacer lo que se llama el mirroring, tratar de que él se vea reflejado en mí, yo seguir la personalidad de él. Si tiene una actividad, yo también juego al hockey, mirá qué bien, de esto. Después lo voy a aclarar un poco más, pero es importante también saber, es una persona instruida, no instruida, le puedo hablar en un lenguaje un poco más técnico o le tengo que hablar en un lenguaje elemental, básico, como para que me entienda. Bueno, ¿y cómo se conoce sobre la persona? Bueno, quizás de la misma manera. Me recomienda Pedro. Che, Pedro, decime, esta persona, ¿sabés de qué trabaja? Si tiene que llenar un formulario o le piden ustedes algún dato por vía mail. Bueno, quizás con delicadeza para ver si él puede reflejar de alguna manera algo sobre su persona. Bien. Siempre es mejor conocer algo de la persona que tengo enfrente, con el que estoy hablando. Bien. Y por último, aunque no sepa nada de la persona, o aunque quizás no saber sobre la persona puede pasar, pero no saber algo del problema del cliente les puede tener un dolor de cabeza muy grande. Pero bueno, fuera de eso, siempre tenga en cuenta, siempre, los posibles aspectos o temas que por lo general le interesan a cualquier cliente y con cualquier problema que tenga. Que son esos 3. Puede haber más. A mí me parece que son los principales. ¿Quién y cómo me atiende? ¿Quién es este abogado? ¿Cómo me atiende?
bien, mal, me gustó, no me gustó, es simpático, bien vestido, uy, mirá, me ofrece todo, necesito un escribano, necesito un mediador, él me ofrece todo, qué bien me atendió. ¿Quién y cómo me atiende? A todo cliente le interesa saber cuál es su problema. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Tengo derecho a esto? ¿Puedo conseguir la disolución de la sociedad? ¿Me puedo divorciar? O sea, no solo saber el problema, sino cómo se soluciona. A ver, tengo derecho a esto, lo otro, o a veces ni sabe lo que quiere. Ahí yo lo tengo que informar. Usted puede buscar conseguir el divorcio más alimentos. Bien. ¿Y cómo se soluciona? Cómo se soluciona tiene que ver con la última de los temas que hay que tener en cuenta, que es el cuánto tiempo y dinero cuesta la atención de este problema mío. Recuerden, el mercado argentino escasea el dinero, o sea, y escasea el tiempo también en general. Hoy en el mundo moderno, a todo el mundo, el tiempo no le sobra. Entonces, ¿y cuánto va a demorar esto? ¿Y cuánto demora un juicio? ¿Y cuánto demora una mediación? Y mire, la mediación quizás sea, entonces hagamos la negociación. No, un juicio tanto tiempo. No, mire, ¿y cuánta plata me sale esto? Miren, para seguir matizando con algunas anécdotas propias, recuerdo un caso bien, bien patente, bien palmario, no un caso gris, bien negro o blanco, que en una ocasión vino a consultarme una persona por un desalojo, era también. Esto, yo le presenté, le dije lo que salía, que los honorarios, los gastos, si la otra parte era insolvente, que aparentemente lo era, los iba a tener que pagar él, que un juicio duraba tanto, pero si la otra parte obraba de mala fe, se iba a estirar tanto tiempo. Cuando me terminó de escuchar, me dijo, doctor, gracias, ¿cuánto es la consulta? No se preocupe, yo lo voy a arreglar de otra manera esto. Se levantó y se fue. ¿Se imaginan ustedes cuál era la otra manera? Bien. Entonces, miren si importa esto. Entonces, estos tres últimos aspectos o temas, a cualquier cliente y en cualquier caso le va a entender. Uy, ¿quién me está atendiendo? ¿Cómo me atiende? ¿Bien, mal? ¿Me sentí cómodo? ¿Qué simpático o no? Etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi problema, doctor? ¿Tengo derecho a esto? O si no, ¿a qué tengo derecho? Bueno, ¿y cómo se soluciona esto? ¿Puedo hacer un juicio? ¿No? Hay que negociar, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto tiempo y plata va a salir esto? Entonces, prepárese para esas cuestiones, que salgan y se pongan sobre la mesa. Porque si no las saca el cliente porque no se da cuenta, usted las va a tener que de alguna manera poner en el tapete y hablar de esto. Entonces, así es como yo entiendo hay que preparar una entrevista. Vamos a empezar entonces por conocer la estructura tipo del acto. Bueno, como puede suceder con una obra de teatro, con una película de cine, con un libro, con una historia, hay una presentación, un desarrollo o núcleo de la historia y un desenlace o cierre. Bueno, la entrevista profesional tiene esas mismas tres etapas. Vamos a ver un poco de qué se compone cada una, qué es lo que hay que hacer. Indudablemente, a ver, todas son para su función importantísimas. Pero en la segunda etapa, la de desarrollo o cima, es donde más actividad jurídica hay. O sea, porque ahí es donde se escucha, se analiza el problema jurídico y se le trata de dar una solución provisoria, superficial, una primera, bueno, la primera intuición es esta, pero las otras dos son importantes para preparar o para cerrar justamente esa etapa intermedia. Bueno, vamos a ver un poco entonces algo de la etapa de inicio o rapport.
Bien. Rapport es una expresión, una palabra francesa, del francés, ¿no? Que un poquito más específicamente, algo así como iniciar bien una relación. Los especialistas, lo que saben, significa, bueno, rapport es confianza, es brindar confianza a la persona que tengo enfrente, es caerle bien en términos coloquiales. Es importantísimo que la otra persona nos caiga bien, ¿eh? Esto lo sabemos nosotros de sentido común, por la experiencia. En cualquier ámbito es muy importante caerle bien a alguien o que alguien nos caiga bien a nosotros. Y este primer momento de la entrevista, de la consulta, tiene por finalidad eso, y nada más que eso. Generar rapport, o sea, que yo le caiga bien, no importa que él no me caiga muy bien a mí, ahora el que tiene que generar rapport soy yo. ¿Y cómo lo genero? No solo con mis palabras, con mi gesto, con una sonrisa, sino con otro tipo de actitudes, mi apariencia, mi vestimenta. Estoy en ojotas y bermudas. Bueno, a ver, me van a decir, bueno, pero a ver, el abogado en ojotas y bermudas es el mismo abogado que con corbata y saco. Sí, es verdad, pero ¿cómo espera verme el cliente? ¿Qué sentido tiene para mí la corbata? Yo escribí una vez en el diario un artículo, el abogado y la corbata, a raíz de un fallo que en ese momento, hace unos años, había tenido trascendencia, salió en todos los diarios, que de una audiencia en un tribunal no habían dejado participar al abogado porque no había llevado corbata. Entonces, ¿qué importancia tiene la corbata en el hombre, estar bien vestida en la mujer, la apariencia? ¿Es importante o no? El trato cordial, la puntualidad, está diciendo algo. Si lo cito para una hora y yo llego tarde o lo hago esperar media hora, ya empezó mal la relación. Ese cliente, ya el rapport está empezando a funcionar mal. Tener una breve charla informal, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hace mucho que no lo ve a Jorge, etc. Cerrar la puerta de la oficina para que, es decirle, esto va a quedar entre usted y yo. Nadie se va a enterar de lo que usted me diga. Pedir, apagar el celular, pedir no me pasen oficinas, no me pasen llamadas mientras esté acá con el señor. Bueno, esos son todos actos que le están diciendo algo al cliente. Uy, qué bien me atiende. Uy, qué clarito, uy, qué buena presencia que tiene. Uy, qué cordial que es, qué buen gesto que tiene. De mi parte, el profesional o la profesional distendida, tranquilo, habla bien. El efecto camaleón o mirroring, del que le hablé antes, que es como tratar de empatizar, de mimetizarse con él. ¿O le gusta el deporte? Bueno, le voy a hablar de deporte. Ah, es profesor de una universidad. Ah, mire, yo también soy profesor. Qué bien, ¿y usted? Uy, puntos en común. Bueno, todo eso es generar rapport en el cliente. Y esto es muy importante. Desde el punto de vista empresarial, porque, uy, qué bien me tratan, qué bien me atienden, y desde el punto de vista del abogado jurista, porque eso al cliente lo afloja, lo lleva a poder hablar con más, sin menos prejuicio ni cortapisas, a decir todo lo que tiene que decir porque confía en la otra persona. Le ha caído bien, se afloja y dice lo que tiene que decir, con mayor soltura. Entonces, desde los dos ámbitos o perfiles, este momento del rapport es importantísimo. Es importantísimo porque puede determinar la conducta del cliente en el resto de la consulta. Se aflojó, se sintió bien, uy, qué cómodo que estoy, qué buena persona parece, le entiendo lo que me dice, qué claro que habla, qué lindo ambiente, se afloja y las cosas seguramente van a ir mejor. Eso lo sabemos todos. Cuanto más natural somos y estamos, y menos prearmados y en guardia, todo funciona mejor. Bien. Yo ahí les pongo un link sobre un artículo, un contenido que está en internet, que es el rapport, cómo generar rapport con un cliente.
habla del rapport en general, no solo del rapport en la entrevista profesional, sino el rapport en las ventas, pero sirve, se aplica tranquilamente a nuestra profesión. Bueno, entonces este primer momento es el rapport inicio. Genere confianza con sus palabras, con sus actitudes, no me pases llamadas, quiero atenderlo, suena el teléfono, no lo atiendo, no, discúlpeme, dígame usted, lo atiendo a usted, bien, buena presencia, trato cordial, sonrisas, empatía, genera un momento de aflojarnos hablando de ¿cuánto hace? Uy, ¿cuánto hace que no lo veo a Jorge? ¿Usted es amigo de Jorge? Sí, la última. Bueno, lo aflojo. Y le muestro una buena atención, una buena persona dispuesta a escucharlo, a atenderlo. Recuerde, acá en el área, en la comunicación, que es fundamental, no en esta etapa de la entrevista, en toda la entrevista y en toda la relación con el cliente. La comunicación es fundamental. Usted siempre prepárese para comunicar lo siguiente. Usted y su problema me importan. En este momento son lo más importante para mí. Bien, y no es que usted tenga que actuar, aunque una entrevista tiene algo de actuación. Usted sienta, concientícese que es así y que tiene que ser así. En ese momento no hay nada más importante que el problema del cliente y el cliente. Y olvídese del resto. Póngaselo usted, internalícelo como algo esencial. Y va a ver que el rapport va a salir solo. Bien. Segunda etapa. Bueno, como les dije antes, esta etapa segunda de desarrollo o cima de la consulta es como el núcleo, porque acá es donde más se trabaja el problema jurídico que nos trae el cliente. Lo escucho, lo enmarco el problema y esbozo alguna posible solución. Hago lo que se llama el encuadre, el primer encuadre, el provisorio, pero a un encuadre tengo que hacer. Aunque más no sea superficialmente, el cliente quiere, necesita y tiene que irse con una respuesta de qué es lo que le está pasando. Para poder desenvolverse bien, desarrollar bien este segundo momento de la consulta, se requieren algunas condiciones, habilidades, que yo ahí puse 3 que son las principales. Saber escuchar activamente, saber realizar preguntas adecuadas en el momento oportuno y, lo que parece el fruto de todo esto, ya elaborar alguna suerte de hipótesis
sobre cuál es el problema y cómo se soluciona, dónde está parado el cliente. Bien. Veamos algunas cosas de estas tres habilidades. La escucha activa es a conciencia plena, concentrado en el mensaje que me da el cliente y nada más, no en otra cosa. En el mensaje que me da con palabras y con gestos, con silencios, con caras, con dudas. Bien, eso es lo que se llama escucha activa. Hay algunas cosas que se recomiendan hacer y otras que se recomiendan no hacer, que forman parte de esta escucha activa. Por ejemplo, ¿qué es lo que no hay que hacer? Distraerse. Espere, una llamada de teléfono, espere, sí, me voy, ya no estoy con el cliente y su tema, estoy en otra puerta. Uy, espere que me llama mi secretaria. No, interrumpir estas distracciones serían también como interrupciones. Ayudar prematuramente, irse de boca con lo primero que me empezó a hablar. Sí, esto me parece que es un problema de tal, así, y no, ni me terminó de hablar la persona. No, dejemos que termine de hablar para yo tener el panorama más completo posible en ese momento. No irme de boca enseguida y abordar el primer problema jurídico que se me vino a la cabeza con dos palabras que me dijo. Hablar yo en vez de escucharlo a él. Es como que yo tomo el rol. Bueno, acá el principal soy yo. Bueno, mire, pero dejémoslo hablar. Yo necesito escuchar la historia que me trae él, no que él ahora rápidamente ya me escuche a mí. Yo voy a hablar al final, pero ahora yo lo escucho a él. Bueno, estas son cosas que se sugieren no hacer, o algunas de las que se sugieren no hacer, para tener una escucha activa. Y por el contrario, sí se sugiere hacer, tener contacto visual, o sea, no estar mirando a otro lado, prestarle atención a él, tener gestos receptivos, ajá, qué bien, muy, sí, sí, hacerle sí con la cabeza como diciendo, perfecto, lo entiendo, estoy de acuerdo, parafrasear, o sea, cuando él dijo algo, como decirlo de otra manera, dando a entender que le estoy prestando atención y que estoy como traduciendo lo que él dice, eso significa que le estoy prestando atención, o resumir, bueno, entonces, de todo lo que usted me dijo es esto, quiere decir que yo le estuve prestando atención. Si puedo resumir, si puedo parafrasear. Hacer una pregunta relevante. Entonces, estos son todos en un momento determinado. Decir, pero entonces, quiere decir que me está escuchando. No está en otra cosa este abogado. Bien. Con estas actitudes mías, le estoy diciendo algo al cliente. Mire que lo estoy escuchando, bien, bien escuchado, estoy a conciencia plena con usted. Y eso es parte del buen servicio que le estoy brindando. Recuerde que a todos les interesa quién lo atiende y cómo lo atiende. Bien. Sobre las preguntas, la segunda habilidad era saber realizar preguntas. A ver, no me voy a extender demasiado, todo aparte dependerá del caso que me traiga, pero normalmente las preguntas hay una categorización que las divide en abiertas y cerradas. La abierta es cuando dejan al entrevistado que desarrolle como él quiera. Son preguntas amplias, amplitud. Bueno, cuénteme, ¿cómo pasó el accidente? Bueno, listo. Entonces ahí él se explaya, yo me cruzo de brazos, lo escucho, tomo nota si es necesario o si puedo grabo lo que me está diciendo, ya vamos a ver eso, pero lo dejo que hable. Y después vienen las preguntas cerradas, que exigen una respuesta específica. Perfecto, pero ¿dónde fue el accidente? ¿En qué calle? ¿Firmó usted un contrato o no firmó? ¿Le pagó o no le pagó? Bueno, esas son preguntas cerradas, que exigen una respuesta que a veces puede ser hasta sí o no, no contar nada. Bueno, tengo que saber. Arranco con una pregunta abierta. Perfecto, bueno, a ver, cuénteme. ¿Qué lo trae por acá? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué viene a verme? No, tuve un accidente de tránsito. Bueno, cuénteme, ¿cómo fue el accidente? Y lo dejo que hable. Y después la pertinencia de hacerles algunas preguntas relevantes, lo que dije antes, resumir o parafrasear, o si no se entendió algo, preguntarle, mire, no entendí esto. ¿Me lo puede? Quiere decir que, es decir, me está prestando atención este hombre, no está en otra cosa. Bien.
Escucho, pregunto, ¿tiene usted algún papel firmado de esto? ¿Sí? ¿Alguien vio el accidente? Esto tiene que ver con el tercer habilidad, que es la de elaborar una hipótesis sobre el problema jurídico que él trae y cuál sería la solución o cuáles son los derechos que a él le corresponde o cuál es el efecto jurídico que puede pretender sacar de esa situación. Véanlo como ustedes quieran, es todo lo mismo, con diferentes palabras. Bien. Esto tiene que ver con la técnica o el método para resolver casos, que es una habilidad, una competencia propia del abogado, que no es el contenido de esta charla de hoy. Rápidamente diré que, bueno, el abogado escucha que cosas que pasaron, sucesos, hechos. Si ya tenía un anticipo del problema de qué era, le va a ser más fácil hacer lo que se llama el encuadre jurídico, o sea, subsumir esos hechos dentro de la norma jurídica y ver qué efecto consagra el derecho para esa situación. Bien, esto es lo que yo tengo que hacer y sugiero que la respuesta que se dé, insisto, voy a insistir toda la charla, sea provisoria, sea superficial, que merece un análisis más detenido, pero indudablemente el cliente quiere saber algo de su problema, por eso vino, y nosotros le tenemos que responder. Bien, entonces, para esta tercera habilidad o competencia de elaborar una hipótesis sobre el problema del cliente, yo tuve que haber cumplido muy bien las dos anteriores, haber escuchado bien el desarrollo del relato, que normalmente son hechos, cosas que pasaron en el tiempo y respecto de ciertas personas. La cabeza va y viene con el derecho, haciendo encuadres, no es este, voy afinando el encuadre jurídico, digo, bueno, mire, a mí me parece que estamos ante un caso, bueno, usted me dice que tiene un contrato de locación, aquí lo tengo a la vista, sí, el deudor, usted me dice que hace 4 meses que no le paga, perfecto, el Código Civil y Comercial establece que en esta ocasión, ante estas cosas, se lo tiene que intimar a pagar y si no lo hace, está abierta la vía del desalojo, bla, bla, bla. Bueno, pero, a ver, yo les traigo un caso de desalojo por falta de pago, que es un caso fácil, de salón prácticamente. Pero hay situaciones más complejas donde no es tan fácil hacer un primer encuadre. Bien. Todos estos 3 habilidades se desarrollan en esta segunda etapa, la etapa de desarrollo, para llegar a lo que sería, digamos, el cierre de este paso o este momento de la etapa con la elaboración de una hipótesis. Primero escucho activamente, después hago las preguntas que creo necesarias, leeré si tiene algún documento relacionado con el caso, lo miraré sumariamente aunque sea, y ahí tengo que elaborar una hipótesis. El médico, voy y digo, mire, me duele el hombro, me dice, a ver, parece, mueva acá, haga esto, mueva lo otro, bueno, ¿sabe qué? Me parece que es una tendinitis, pero no me asegura, me dice, me parece que es una tendinitis. ¿Por qué? ¿Qué hace? Me manda a hacer estudios, me dice, después que haga todos estos estudios, vuelva y ahí le voy a dar el diagnóstico definitivo. Bueno, nosotros de otra manera o con otro estilo tenemos que hacer lo mismo. Me parece que acá estaría habilitada una vía de un desalojo, primero habría que hacer esto, pero lo tengo que confirmar. Bien, ya vamos a ver. Sigamos con la etapa de desarrollo o cima. Aquí algunos tips, después tengo otros.
Bueno, yo siempre que hago alguna cita de algún autor de doctrina o algo, abajo les pongo cuál es la fuente, ¿no? Para que ustedes sepan. Bueno, estos son algunos tips para esta segunda etapa o momento de la entrevista. Primero me pareció una frase muy feliz de Hegland, ahí un procesalista norteamericano, que dice para esta etapa, formule preguntas motivadoras y después cierre la boca y escuche. Es que es así. Ah, bueno, perfecto. Bueno, dígame, ¿qué problema lo trae por acá? Cuénteme el accidente. Después cierro la boca y escucho. Me dedico a escuchar, le doy un tiempo para que hable, libre. Bien, si yo veo que no lo puedo dejar hablar todo el día o algo, quizás eso se lo tengo que aclarar antes, en la etapa de rapport. Si yo voy a ajustar una entrevista a que dure un tiempo determinado, yo le tengo que anticipar, mire, yo tengo 1 hora para esta entrevista, por eso le voy a pedir que en la próxima media hora o 40 minutos usted me cuente, y después yo le voy a cerrar con mi primer parecer. O sea, si yo quiero manejar o tener una estructura, llamémosle medianamente rígida, y no quiero que se pase de tanto tiempo, y se lo explico al cliente. Dentro de la primera etapa de rapport está comentarle cómo se va a manejar esta entrevista, las futuras, y hay otras cosas, que algunas yo después se las voy a comentar, pero bueno, ahora si usted dice yo le quiero dar todo el tiempo del mundo, bueno, listo, cierra la boca y escucha. Perfecto. Muchas veces pasa que el cliente no pide un resultado determinado. Primero, a veces porque no lo sabe. Uy, dice, fui al trabajo y me dijeron, váyase, no venga más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué derecho tengo? ¿Qué me corresponde? No sabe qué resultado jurídico buscar, cuál es el efecto que tiene que pretender. Y a veces lo sabe, pero no lo dice. Y el abogado da por supuesto que sí, bueno, sí, porque mi marido esto, lo otro, bla, bueno, está bien, bueno, entonces para el divorcio, no, yo no quiero el divorcio, yo quiero nada más que me pase alimento. Bueno, pero el error fue del abogado, que dio por supuesto de cómo planteó la historia el cliente, que quería divorciarse, pero el cliente no quería divorciarse. Bien, entonces es importantísimo para poder hacer el encuadre jurídico saber cuál es el efecto. Yo quiero divorciarme, yo quiero que el inquilino se vaya. Bien, yo quiero resolver este contrato, quiero que me indemnicen los daños. Bien. Y si él no sabe qué le corresponde, qué puede pretender, se lo tengo que explicar yo, de acuerdo a la situación que él está viviendo. Para eso tengo que conocer el derecho. Y para eso es muy importante conocer de antemano cuál es el problema que me viene a plantear. Bien. En lo posible, tome nota del relato del cliente. Creo que con su conocimiento uno podría grabar. Pero también pídale siempre una versión escrita, no para ese momento. Si la relación continúa después de esta primera entrevista, usted le tiene que pedir que por escrito le relate la historia de su caso, de su problema, al modo de una redacción. Redacción, tema, el accidente de tránsito. Bien. La relación con mi empleador. Bien. Y que le cuente la historia por escrito, por un doble motivo o con una doble función. Primero, para recolectar lo más posible los hechos del caso. El cliente puede estar olvidándose de decirle algo importante por el acto. Él nunca estuvo con un abogado, es la primera vez, está nervioso, se olvida. Bien, después reflexiona tranquilo y escribe toda la historia con detalles. El abogado, idem, puede estar en ese momento perdiéndose o quizás descartando un hecho como que no importa, y quizás después, con un análisis más profundo, sí se da cuenta que importa. Pero bueno, cuando vuelva a leer la historia más completa, ahí yo puedo reflexionar sobre eso. Y por otro lado, ese texto escrito, ese memorándum, esa redacción, me sirve a mí para cubrir mi responsabilidad profesional. Porque después mucho de lo que se diga ahí, probablemente yo lo vuelque en una pieza procesal, una demanda, una contestación a la demanda. Bien.
Entonces, si el día de mañana hay alguna divergencia con mi cliente en cuanto a, ¿y por qué dijiste esto? No, no, yo no lo dije, vos me lo dijiste. Mirá, acá está escrito, vos de tu puño y letra. Bien. Absténgase en este momento, y yo diría en toda la entrevista, de formular juicios de valor. ¿Cómo usted hizo tal cosa? Expresiones de ese tipo lo inhiben, porque el cliente está viendo al abogado como la voz de la autoridad, casi como un juez. Entonces, si el juez le dice, ¿cómo hizo eso? Ya es estar forjando un juicio de valor sobre su actitud que probablemente de alguna manera ya lo inhiba, le coarte esa libertad de poder decirle todo lo que sé, todo lo que siento. Además, fíjense lo que son los gestos, la manera de decir las cosas y cómo uno tiene que reparar en todo. Una cosa es, si yo le digo al cliente, ¿usted hizo tal cosa? Una pregunta, esto es una pregunta, es una duda mía que yo quiero que él me responda. ¿Usted hizo tal cosa? Bien. Y otra cosa es yo le digo, ¿usted hizo tal cosa? Miren cómo ya nomás el gesto de mi cara, la expresión, cambia el sentido de lo que le estoy diciendo. De la otra manera podía ser algo neutro. Simplemente mi interés de saber si eso había sucedido o no. Y el otro es, además de saber, es un reproche hacia la actitud de él. Bueno, mire lo gestual, cómo ayuda, cómo pesa, cómo ayuda o no, cómo pesa en esta situación, tanto lo gestual del abogado como lo gestual del cliente, con sus gestos, con los silencios, nos estamos diciendo algo y nos están diciendo algo. Bien. Puntualice los temas siempre con las preguntas cerradas, ya lo vimos, qué, quién fue, cuándo fue, cómo fue. Recabe fuentes de prueba. ¿Alguien vio esto que pasó? ¿Tiene usted algún documento firmado? Bien, esas son fuentes de prueba. Remito a ustedes al derecho procesal para que vean la diferencia entre fuentes de prueba y medios de prueba. Fuentes de prueba, ¿por qué es importante ahora recabar las que tenga el cliente? Las que tenga, por dos razones. Primero, porque en este encuadre y solución provisoria que le voy a dar, en mi cabeza va a estar también presente la posibilidad de poder probar lo que yo voy a decir, o poder probar las cosas que sucedieron o que sucedieron de tal o cual manera. Bien, el día de mañana, este papel firmado, esta persona que vio, van a ser medios de prueba que yo voy a ofrecer en un eventual juicio. Y también importa esto de ver si los hechos han quedado registrados en alguna persona, en alguna cosa, para mi responsabilidad profesional, para yo estar seguro o medianamente seguro o lo más seguro posible que la versión que me está dando el cliente es real. Yo no tengo que embanderarme con los colores del cliente y porque él me lo dice suponer que es verdad. Yo tengo que corroborarlo. Es una obligación mía, contractual y para con la justicia, es un deber para con la justicia. Llevar una historia al tribunal o a la contraparte, si me voy a sentar a negociar, que tenga visos de seriedad y de realidad. Y no enterarme en la mesa de negociaciones o cuando me contestan la demanda, que eso son todas mentiras. Bien. Hegland, el mismo autor, dice, combata el instinto que lo lleva a abalanzarse sobre el primer problema legal que usted percibe, que tiene que ver con lo anterior de formule preguntas y cierre la boca. No en cuanto empieza a hablar, sí, es esto, no, mire, tal cosa. No, deje que hable. Porque ni terminó de relatar todo y capaz que le pone en el medio un condimento, un ingrediente que le cambia totalmente el encuadre jurídico y el cariz del caso. Entonces, no, es un instinto esto de que le lleva, y sobre todo al abogado inexperto, al que quiere hacer ver que sabe, ve yo, esto de lo primero que ve, tac, lo dice. No, espere, escuche, sea paciente. En esta primer consulta, yo sugiero iniciar un borrador del caso, un documento en Word, donde se van a ir formulando diferentes anotaciones. A ver,
Yo sostengo que no se puede trabajar de cualquier manera. Siempre el abogado, como tantos otros profesionales o trabajadores de otras áreas, tienen que trabajar en base a métodos, como sistemas estereotipados, paso 1, paso 2, paso 3. Yo tengo un método para trabajar la solución, el estudio y análisis de un caso, que es dividirlo en 4 áreas de trabajo: la pretensión, la prueba, los actos secundarios, y una cuarta área es la redacción, que sería del documento final, de una demanda, de una contestación. Pero esta área de trabajo, la redacción, yo sugiero que el abogado la vaya desarrollando a lo largo de todo el estudio y análisis del caso. No es que yo voy reteniendo en la mente durante, a veces lleva varios días preparar una demanda, una contestación a la demanda, resolver un caso, y que el día antes digo, bueno, ahora ya tengo todo decidido, ahora me siento y escribo. No, desde el primer momento, desde la primera entrevista, uno va haciendo anotaciones en ese documento borrador del caso Pérez. Bueno, quiere esto, trajo tal cosa, aparentemente sería esto, y con el correr del análisis que yo voy haciendo, no solo en ese día, sino en el futuro, voy modificando, agregando, quitando, y ya se va armando como un esqueleto, de lo que va a ser la futura presentación en el tribunal, que sea, la que tenga que ser. Entonces, esta primera consulta ya tranquilamente se puede abrir ese documento, que va a ser un indicio también, un gesto hacia el cliente de que le estoy prestando atención a lo que usted me dice y esto me interesa. Discúlpeme, voy a abrir un documento donde yo voy anotando algunas cosas. Uy, qué bien, mirá la atención que le presta a mi asunto. No es que, y si se olvida después de lo que le dije, no, no se va a olvidar porque mirá qué diligente que es, está anotando. Bien. Seguimos con la etapa 2, con los tips. Un último o 2 últimos tips. Bueno, dijimos que en esta etapa yo le tengo que dar alguna especie de respuesta sobre qué le está pasando. Vino a eso el cliente. Bien. Esta primera respuesta siempre tiene que ser provisoria. Es un consejo. No se jueguen nunca a decir esto es así y se acabó, como diría mi abuela. Yo sugiero siempre aclarar que es algo provisional esta respuesta, que el caso necesita un mayor análisis profundo, tanto de los hechos como del derecho y de la prueba. Recuerde que todos los casos son distintos unos a otros. Aunque, pero en todos los casos de desalojo por falta de pago pasa esto. Sí, pero este caso es distinto a los demás. Intervienen otras personas, sucedió en otros lugares, en otros momentos. Quizás hay pequeños detalles que cambian totalmente el sentido de la situación. Y eso es muy difícil darse cuenta, y sobre todo para el abogado inexperto, en la primera conversación, en el primer encuentro, cuando además el abogado está prestando atención a otras cosas, porque está jugando también su rol de empresario. Bien. Entonces,
Yo acá en el primer texto lo que les doy es como un ejemplo de lo que se podría decir, de un discurso relacionado con eso. Ustedes sabrán, es nada, una idea, un modelo, que siempre que sus palabras den a entender que esto es algo provisorio y que usted le va a dar más adelante la respuesta definitiva. La idea, la regla, la sugerencia sería: no se apresure, profundice el análisis del caso, los hechos, el derecho y la prueba. Y ahí le sumo una frase del mismo autor, Hegland, que tiene razón. La presión que mueve a decir algo determina un consejo legal ineficaz. El buen asesoramiento proviene de la reflexión. Y es muy bueno, y yo lo cito ahí, porque acá es donde puede verse cierta apresuramiento del Nobel abogado. Es como un defecto de juventud, llamémosle. La presión de hacer ver que sé. Entonces le digo, sí, esto es así, esto es asado, y tiene que ver con el próximo tip sobre la comunicación. Y quizás se lo expreso en terminología jurídica difícil, como para hacer ver que sé. Pero el cliente no necesita eso. El cliente no necesita eso. El cliente lo que necesita es un buen asesoramiento. Y el buen asesoramiento, como dice Hegland, proviene de la reflexión, no de la presión por decir algo. Eso por lo general es así, algo rápido, algo y normalmente apresurado, y puede ser que no lo lleve a buen puerto. Entonces, dentro de estos tips para esta etapa, recuerde, siempre esta respuesta al problema legal que sea provisoria. La primera. Y algo sobre la comunicación, un tip sobre la comunicación, que no es nada más para esta etapa, es la comunicación en toda la entrevista y la comunicación para toda la relación con el cliente, aunque sea fuera de una entrevista. Yo lo puse acá, la verdad, pero creo que lo tendría que haber encuadrado en otra pantalla, el tema de la comunicación. Siempre sea concreto, claro y preciso. El cliente tiene que entender lo que yo le estoy diciendo. Y muchas veces es aconsejable hablarle en lenguaje coloquial más que jurídico. Es la única manera que nos entiendan. Pero aquí vuelvo a el defecto de juventud, el problema de la juventud, de querer hacer ver que sé. Una de las maneras es, ya le digo cuál es su problema, cuál es la solución, para que vea que yo me manejo bien en esto, que sé, y encima hablo difícil. Hablo difícil. ¿Por qué habla difícil? ¿Por qué habla en terminología jurídica el abogado, sobre todo el inexperto? Bueno, yo creo que puede haber dos razones. Una, porque cree que es la manera de hacer ver, un poco de compensar su falta de experiencia para que crea que sabe bien. Y otra es porque probablemente no conozca tanto un instituto jurídico y las palabras que se utilizan, no lo conozca tanto como para poder traducirlo al lenguaje coloquial. Reconozco que a veces no es fácil hacerle entender a un cliente una situación jurídica, que uno la estudió con terminología jurídica, que quizás no la sabe muy bien en profundidad, para poder transformarla a palabras comunes. Yo tengo que saber muy bien qué es, cómo funciona, para qué sirve, cuándo se usa, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el consejo sería eso: siempre sea claro, concreto, preciso. Que el cliente entienda. Eso es parte del buen servicio y de la buena solución a su problema legal, que entienda la situación, que entienda qué le está pasando, qué puede perseguir, cómo lo va a lograr. Y en general, siempre con palabras y actitudes, recuerde, usted dígale a su cliente
usted y su problema me interesan. Que él escuche y sienta eso. Bueno, creo que ahora vamos a pasar a la tercera etapa, que sería la etapa de cierre. Bien, cierre, se terminó, ya le di, bueno, esta es la situación jurídica suya, aquí estoy, aquí estamos, perfecto. Hay que empezar a cerrar el acto, la entrevista, la consulta. Hay dos cosas fundamentales que se dan en este cierre, en este momento de cierre. Recapitular. Bueno, yo ahí les di un texto de cómo se podría recapitular. Lo leen y ve, bueno, uno resume lo principal del asunto, es esto, usted me entregó tal cosa, me ha entregado tal documentación, pretende tal cosa, yo le dije esto, esto y lo otro. Se da la posibilidad de aclarar algún malentendido. ¿Usted entendió? Dígame qué es lo que no le quedó claro esto. Sí, bien, es una recapitulación. Y después es muy importante explicar cómo sigue esto. Bueno, hasta aquí llegamos, perfecto. ¿Cómo sigue esto? Bien, es muy importante también, bueno, necesito ahora un análisis más exhaustivo del caso, necesito 2, 3 días para reforzar, ver la última jurisprudencia, espero que usted me mande ese escrito con los hechos más detallados, ¿verdad? Nos veremos tal día de nuevo en mi estudio, bien, o lo que corresponda. Yo estoy haciendo algo hipotético, ¿no? Lo importante del cierre es recapitular lo que pasó, darle lugar a que corrija cualquier cosa a través de esta recapitulación, a ver, entendí bien esto, lo otro, darle la posibilidad a usted, acláreme si estoy equivocado, dar la posibilidad de que arregle o de que pregunte cosas que no entendió y explicar cómo sigue la atención del caso. Bien. Y después, yo lo puse ahí en rojo abajo porque sé que es muy importante para el abogado y para el cliente, desde mi punto de vista, es acá, en este momento, cuando ya hablamos del problema jurídico y yo ya estoy cerrando el acto como último, presentar el tema de los gastos que demandará la atención del asunto. Que sí o sí, aunque el cliente no lo haya puesto sobre la mesa, si llega a este momento donde ya hicieron el rapport, ya vieron el problema jurídico, el abogado le dio su encuadre provisional, ya cerraron casi la entrevista, porque ya hicieron, bueno, un raconto, recapitulación, pasó esto, usted me dijo lo otro, me deja esta documentación, entendió todo, bien, ahora vamos a seguir así, yo voy a profundizar el estudio, nos vemos en tal tiempo, bla, bla, bla. Si hasta ahí el cliente ni habló del tema plata, es el momento que lo ponga sobre la mesa el abogado.
Bien, entramos entonces a la dimensión dineraria de la entrevista o de la consulta, porque tiene esta. Ahora vamos a olvidarnos ya un poco de la solución legal, del rapport, ya nos vamos del caso, del problema que trajo. Ahora vamos a hablar de la plata, que es fundamental para el abogado y para el cliente. ¿Mm? Bien. Algunas recomendaciones. Los que saben dicen, de plata hable en el primer momento posible, y el primer momento posible es el del primer encuentro. Dice, la curva de gratitud del cliente está en su punto máximo en el primer encuentro. Después la curva de gratitud empieza a bajar. Entonces, cuanto más abajo la agarre, va a ser más difícil hablar de la plata, de los gastos, de los honorarios. Entonces recomiendan, es en ese primer encuentro donde hay que presentarlo. Sé que le cuesta mucho al joven profesional hablar de plata y de honorarios suyos, sobre todo, de la plata que le va a cobrar al cliente por su trabajo. No es este el momento de reflotar el tema. Yo lo hablé en una charla que di sobre honorarios del abogado, que acá abajo les dejo el link, también si después lo quieren ver en el YouTube del Centro de Graduados. No voy a volver sobre eso. Simplemente le digo, creo que este es el momento para hacerlo. O sea, para poder vencer esa resistencia del abogado joven en edad, joven en la profesión, vencer esa resistencia de hablar de plata, una de los tips que yo propongo es considerar como esencial para mi profesión el tema de los honorarios. No puedo dejarlo, bueno, de la plata después hablo, bueno, no, es fundamental. ¿Por qué? Miren, es un círculo vicioso o virtuoso. Yo, para poder vivir de la profesión, tengo que tener casos. Y para tener casos, tengo que cobrar dinero de esos casos, porque si esos casos no me dan plata, en vez de vivir de la profesión, yo tengo que dedicarme a otra cosa. Y si me dedico a otra cosa para ganar la plata que necesito para vivir, no voy a poder dedicarme a la abogacía. Bien, entonces, es esencial. Si no sabe cómo pedir plata, aprenda. Se aprende como tantas cosas en la vida. Entonces, es importantísimo en este primer momento ya dejar en claro el tema de los gastos del asunto. Cuidado, gastos es un término más amplio que honorarios del abogado. Los gastos del asunto incluyen otros ítems: tasa de justicia, traba de medidas cautelares, diligencias en otra jurisdicción, actuaciones notariales, la contratación de consultores técnicos, etcétera, etcétera. Si bien al principio quizás va a ser difícil poder estimar todo el costo de todos esos otros ítems, pero aunque sea genéricamente, usted le puede decir, bueno, estos son mis honorarios, el pago de la tasa de justicia, pero mire que si acá tenemos necesidad de un consultor técnico, también va a generar, esto usted lo tiene que presentar. Entonces, lo que yo recomiendo es, terminó la etapa 2, como les dije antes, y si el consultante no preguntó ya sobre el tema de la carga dineraria, usted lo saca. Bien, ahora antes que se vaya, hablemos de los gastos de la atención de este asunto. Pensando en esto y preparando la audiencia, usted prepárese para las 3 preguntas claves que se hacen sobre el costo dinerario de un asunto. ¿Cuánto sale? ¿Quién paga esto? ¿Y cómo se paga? Porque estas son las 3 preguntas rutinarias que a todo el individuo. Está bien, ¿y cuánto sale? ¿Lo tengo que pagar yo o quién lo paga? Y si no, bueno, está bien, me toca a mí, ¿y cómo puedo pagar esto? Bien, prepárese. No puede decirle al cliente, bueno, mire, la verdad que no sé cuánto va a ser, y no sé, eso después lo vemos. No es una cuestión menor. ¿Cómo? Eso no denota profesionalidad. Es más, lo que se aconseja es elaborar un presupuesto escrito, y si usted no lo puede entregar en ese momento, es enviárselo por mail, entregárselo a lo sumo en 48, 72 horas. Bueno, mire, esto de decir, en 48 horas usted en su mail va a tener un presupuesto sobre los gastos de este asunto. Eso sería un trabajo serio sobre el costo dinerario de un asunto.
Insisto, yo sé que hay ítems que a priori uno no los puede estimar, porque primero no saben si van a surgir, y aunque sepan que van a surgir, dependen de factores que en estos momentos yo no puedo determinar. Pero aún así, en un presupuesto le tendría que poner, aunque sea genéricamente. No se consideran tales ítems porque no se sabe si van a aparecer o hoy no se pueden estimar. Bien. Sobre el tema puntual de los abogados, de los honorarios del abogado, yo les sugiero, prefiera siempre convenir honorarios con su cliente antes que ir a una regulación judicial. Eso lo pueden ver con más detenimiento, ahí yo les doy el link al final, en la actividad que preparé, que ya les mencioné, para el Centro de Graduados, sobre el cobro de honorarios. Bien. Ya finalizamos la tercera etapa. Antes de irnos, le planteamos el tema de los gastos. Es algo esencial para mí, no lo puedo dejar pasar. Si él no habló, yo le digo, espere, no se vaya, mire, vamos a hablar de los gastos. Bien. Cuidado, no es nada más le hablo, bueno, mis honorarios, porque el cliente puede llevarse una farsa. Nada más que honorarios. No, mire que acá hay tasa de justicia, hay que trabar medidas cautelares, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que contar con consultores técnicos que nos acompañen en esta demanda por mala praxis médica. Yo necesito un médico, un consultor técnico, va a haber perito, etcétera, etcétera. Y siempre las preguntas del cliente apuntan a eso. ¿Cuánto sale? ¿Quién lo paga? ¿Y cómo se paga? Bien. Y ahora viene algo que tanto les preocupa, que siempre es una cuestión recurrente en los cursos, que es el cobro de honorarios por la consulta. Pero doctor, ¿le tengo que cobrar? ¿Le puedo cobrar? ¿Cuánto le puedo cobrar? Siempre el cobro de esta primer consulta es algo que ustedes, los jóvenes abogados, siempre sacan. Se ve que hay dudas. Y bueno, y algo de razón hay, porque a veces es una situación dudosa. Entonces, esta primer consulta, ¿la cobro, no la cobro? ¿Cuánto le cobro? ¿Cómo lo cobro? Bueno, yo voy a dar respuestas muy genéricas, ¿no? Desde ya, no es nada puntual, porque todo dependerá del problema, dependerá de quién es el cliente, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, empecemos. El régimen legal, ¿cuál es? ¿La consulta se cobra? Sí, la consulta se cobra. La consulta se cobra. Está en todas las leyes arancelarias que yo conozco, saben que hay leyes arancelarias locales, cada provincia tiene la suya. Ahí está taxativamente, está prohibido renunciar anticipadamente al cobro de honorarios. Y hay precios honorarios estimados para consulta verbal, escrita, etcétera, etcétera. O sea que, sí. Y por lo general las leyes arancelarias se declaran de orden público, o sea que las partes no pueden dejarlas sin efecto. Entonces parecería que el cobro de honorarios es la regla sí o sí. Entonces, por un lado, un derecho del abogado cobrar honorarios, no solo la consulta en general, pero ahora hablemos de la consulta. La consulta se cobra, es un derecho que tiene el abogado. Es un deber, porque si la ley es de orden público y me dice que no puedo renunciar anticipadamente a cobrar, yo tengo que cobrar. Y además es una necesidad. Si yo trabajo y no cobro, como dije antes, voy a tener que dedicarme a otra cosa, a trabajar para otro, a trabajar en una empresa, en un comercio. No, yo quiero trabajar de abogado. Bien, entonces, en principio, la consulta se cobra. Bien. Lo que la ley no permite es la renuncia anticipada a cobrar honorarios. O sea, que yo no podría hoy publicar, hacer publicidad de mi estudio y decir, Estudio Díaz Eduardo, no se cobra la consulta. Yo eso no lo puedo hacer, eso está prohibido, porque eso sería la renuncia anticipada a cobrar honorarios. Ahora, la renuncia no anticipada, sino posterior al trabajo, se podría hacer. Yo puedo tener una consulta con una persona, bla, 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 ya nació mi derecho a cobrar honorarios, y al final decirle, bueno, mire, la consulta vale 10.000 pesos, pero yo no se la voy a cobrar. Se lo puedo decir al final, pero no se lo puedo decir de antemano, yo no le voy a cobrar la consulta, porque eso sería la renuncia anticipada a cobrar honorarios que está prohibida por las leyes arancelarias que son de orden público. Bien.
eche la aclaración. ¿Y cuánto le cobro la consulta? Bueno, no es fácil. A ver, yo siempre sugiero empezar por lo que dispone la ley arancelaria que se aplicaría en esa localidad, que usaría el abogado. Las leyes arancelarias son algo así como una lista de precios sugeridos. Para consultas, tanto verbal, escrita, bueno, yo puedo partir de ahí. Es decir, bueno, no tengo ni idea, a ver lo que dice. Ah, perfecto. La consulta verbal, no sé, ahora estoy un poco inventando, el 30% de lo que regularía un juez en el juicio, con un mínimo de tanto. Bueno, listo, acá está, parto de acá. Pero después yo tengo que ir haciendo ajustes. ¿En base a qué? El precio del mercado. ¿Cuánto están cobrando los abogados que están al lado mío, mis competidores? ¿Cobran lo mismo? ¿Cobran menos? ¿Cobran más? Tengo que tener en cuenta las particularidades del caso. Es un caso de urgencia, es una consulta que la tengo que evacuar de hoy y mañana porque pasado sucede tal cosa, entonces tengo que dejar todo de lado, correr, dejar el resto de mi trabajo, dedicarme a esto para este caso. Es un asunto complejo. Es un desalojo por falta de pago, porque el locatario hace 5 meses que no paga, que sería, digamos, un caso fácil, o es una consulta acerca de una quiebra donde están involucrados problemas penales, comerciales, familiares, porque es un matrimonio. Uy, qué asunto complejo este. Bueno, ya la consulta entonces tiene otro valor. Tendré que tomar en cuenta las particularidades del cliente. ¿Se acuerdan cuando yo les decía algo sobre el cliente? ¿Quién es? ¿Es un amigo? ¿Puede pagar una consulta? ¿No puede pagarla? ¿A qué se dedica? Bueno, todo eso influye para que yo le ponga un precio, pero lo tengo que tener de antemano, desde ya. Cuando digo prepare, es decir, bueno, a ver, me viene a ver una persona que puede o no puede pagar, me va a hacer una consulta, le voy a decir que si es verbal es tanto y que si es... Listo, ya está. Bien. ¿Y cómo cobro esa primer consulta? ¿Cómo me planto? Le digo, espere, no se vaya, págueme la consulta. No sé si habrá mucha gente que no se va a animar a plantearlo así. Ya con el cliente despidiéndose, no, espere, venga, por favor, págueme. Bueno, a ver, yo lo digo un poco así en chiste, pero sé que es una situación un poco, no es fácil para el abogado. Bien. Entonces, ¿cómo cobro una consulta así? Yo creo que siempre es necesario un anuncio previo antes del desarrollo de la consulta, que sepa el cliente si le voy a cobrar, que eso lo va a tener que pagar. Hay que hacer el anuncio previo. Yo no puedo, digamos, una vez que terminó el juego, decirle, bueno, ahora las reglas son estas. Las reglas las tiene que saber antes de que empiece el juego. Porque quizás ahí sí, uy, pero ¿cómo? Usted no me dijo, ¿no? Aunque no sería, a ver, sería una excusa más que un argumento, pero no tengo que darle pie ni a esa excusa al cliente, que me diga, pero usted no me dijo nada, ¿cómo me va a cobrar? Yo pensé, como el otro abogado acá al lado no cobra, yo pensé que la consulta no se cobraba. No le tengo que dejar ningún resquicio para esos planteos. Entonces, yo creo que siempre, si le voy a cobrar esa primer consulta, yo le tengo que avisar antes de que la consulta se lleve a cabo. O sea, el anuncio previo, para mí es éticamente irrenunciable el anuncio previo. ¿Y cómo le hago ese anuncio previo? ¿Qué le digo? Bueno, hay muchas maneras, todo dependerá de cómo se lo imagine cada uno. Desde, a ver, uno podría aprovechar la etapa de rapport de inicio para ahí aclararle, entre otras cosas, como todavía ni entramos a la etapa de desarrollo de la entrevista, al núcleo, a lo esencial, en esa presentación ahí, dentro de decirle, bueno, le aclaro que la consulta tiene tal valor, bla, 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 para darle posibilidad al cliente que diga, ah, no, mire, yo pensé que esto no tenía ningún costo, entonces discúlpeme, no, bueno, listo, que se retire y ya está. Bien, ese podría ser un momento, utilizar la etapa de rapport para, entre otras cosas, cuando uno le aclara cómo se estructura la entrevista, cuál es el servicio que le brinda el estudio, decir, mire, esta consulta
genera honorarios, el valor de ella es tanto, tanto, tanto. Bien, y darle la posibilidad de que recule, de que diga no, bueno, no lo voy a tomar, perfecto. Hasta quizás a ver, hay situaciones negras, blancas, o sea, claras, y hay situaciones grises. Uno podría decir, bueno, a ver, porque no dice, pero los otros abogados no cobran la consulta. Si yo cobro la consulta, ¿qué? Bueno, a ver, es como que quedo en desventaja. Si nadie cobra, ¿yo cómo voy a cobrar? Bueno, recuerde, usted podría al final de la entrevista decirle, no le voy a cobrar honorarios, eso sería legal. Está bien, usted no viviría, va a tener que dedicarse a otra cosa si todas las consultas no las cobra, pero digamos que desde el punto de vista ético y legal sería un comportamiento correcto. También uno puede tener situaciones o generar situaciones grises. A ver, yo podría decirle al cliente en el rapport, mire, el encuentro que vamos a tener hoy se va a desarrollar así. Yo tengo 40 minutos para escucharlo a usted, no le voy a dar ningún parecer sobre su caso hoy, simplemente lo voy a escuchar, voy a recabar información, datos, y a lo sumo podré darle algún indicio muy, muy breve, muy, muy superficial, pero yo no me voy a expedir hoy. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso es una consulta si yo hago eso en los próximos 40 minutos? Porque yo podría tomarme de ahí y decirle, por la entrevista o la jornada de hoy, yo no le voy a cobrar honorarios. Algo así como decirle, porque yo simplemente lo voy a escuchar a usted. Ahora, si usted quiere una respuesta de parte mía, mi asesoramiento, entonces eso yo lo cobro, se lo voy a cobrar, nos encontraríamos dentro de 48 horas acá en mi estudio, yo le voy a dar mi parecer, mi asesoramiento, si lo quiere por escrito vale tanto y si lo quiere verbalmente vale tanto. Sería como una situación intermedia. Si a mí me da cosa cobrarle porque no puedo o porque nadie cobra la consulta y yo se la voy a cobrar, bueno, eso sería una situación gris. ¿Es consulta eso que tiene que ser onerosa o no es una consulta? Escucharlo nada más y decirle, no le voy a dar hoy mi parecer. Mi asesoramiento posterior tiene un precio. Por escrito tanto, verbalmente tanto. Volviendo al método, ¿cómo cobro? Bueno, eso puede ser uno. En el rapport, ahí vía mail. Si me contacta, me llama, bueno, sí, mire, quiero pasar, sí, ¿qué problema es? Un inquilino que no es perfecto, ¿tiene mail? Sí. ¿Vieron como ahora cuando uno saca un turno para, no sé, un médico, que después le responde la institución con un mail diciendo lo esperamos, usted sacó turno? Bueno, quizás ahí es el momento de decir, bueno, usted tiene una consulta con la doctora tal día, tal hora, ¿verdad? Y ponerle valor de la consulta, tanto. Bueno, él ya sabe que la va a tener que pagar. Si tiene un sitio web y publicita ahí bien anunciado, si cobra, no cobra, cuánto cobra. Cartel en la oficina. Ponga, si tiene un lugar para que la gente espere hasta que sea atendido, donde se sienta, pongan en la pared de enfrente, yo o sea, lo digo porque lo he visto, ¿no? Un cuadro bien enmarcado donde diga honorario del estudio, por consulta tanto, por escrito tanto, y ahí es cuestión de que lo hago esperar 5 minutos e indudablemente se entera, porque el cartel lo va a tener enfrente, que esa consulta es onerosa y si tiene algún problema me lo dirá cuando se siente. Bien. Si tengo un secretario, bueno, y el secretario o la secretaria lo recibe, bueno, le informará, fulano, mire, la consulta vale tanto del doctor. Así que bueno, este es mi parecer sobre el cobro de la primera consulta. Ya para ir terminando, recuerden el perfil empresario del abogado, que debe tener el abogado que quiere vivir de la profesión por cuenta propia. Este es el momento también, la primera consulta, no solo para mostrarme yo cómo soy, quién soy, cómo lo atiendo, si sé o no sé,
si soy profesional, sino para presentar en general los servicios del estudio. Esto, a ver, los servicios del estudio, alguno de ustedes dirá, pero yo tengo poco para ofrecer, no importa, lo poco que tenga para ofrecer, preséntelo, esta es la ocasión, que el cliente se vaya de ahí no solo con una visión sobre su problema legal, sino sobre quién lo está atendiendo y cómo lo van a seguir atendiendo. No hay mejor publicidad que esa. En el primer momento yo ya le brindo mi información sobre los servicios que yo le puedo, qué es lo que le tengo que presentar. Todo lo que usted le pueda ofrecer al cliente como mejor atención. A ver, yo ahí nombro algunas cosas. ¿Qué días y horas atiende? ¿Quiénes son los integrantes del estudio? ¿Cuáles son las líneas de comunicación? WhatsApp, teléfono, Twitter, lo que sea. ¿Tengo formas de pago? ¿Cómo se puede pagar mis honorarios? ¿Con tarjeta, sin tarjeta, débito, crédito? Ahora 18, no sé, lo que sea. ¿Hay especialidades? ¿Tenemos alguna especialidad en el estudio? ¿Atendemos todo tipo de casos? Bien, eso yo se lo informo. ¿Cómo vamos a gestionar los asuntos que nos encomienden? Le vamos a presentar un informe cada 30 días, vía mail, vamos a tribunales todos los días, consultamos los... Bueno, no sé, infórmenlo. Tenemos integrantes, colaboradores del estudio que no tienen que estar ahí adentro. Contamos con escribanos, médicos, contadores. Sí, bueno, se lo ponemos, le brindamos esa información. ¿Tenemos presencia en redes sociales? Claro que sí. Y los últimos tres ítems que yo destaco ahí son algo que yo en mi estudio, ya en sus inicios, lo ofrecía como una atención diferente, como una mejor atención al cliente. Atención a domicilio. Yo donde estaba, que era en un barrio, en el barrio de Belgrano, lejos de la zona de tribunales, yo a mis clientes les ofrecía, mire, no se preocupe, usted no tiene que ir al estudio del abogado. Porque decían, me pierdo tanto. Si usted lo necesita, yo vengo acá. En serio, mis clientes eran particulares, particulares en el sentido específico, eran administradores de consorcios. O sea, problemas consorciales. El administrador de consorcios vive a mí, no puede estar perdiendo cada vez que tiene un problema, que tiene miles de problemas, yendo al estudio del abogado, a verlo, esperar, volver. Es una pérdida de tiempo que para ellos es irreemplazable. Y no se preocupe, yo lo vengo a ver acá y nos reunimos y me plantea todo. ¿En serio? ¡Uy, qué bien! Cadetería, no se preocupe, me tiene que mandar los papeles, yo tengo un cadete que lo va a buscar. Bárbaro. Estacionamiento. Llegó un momento en que mis clientes se quejaban que, che, en el barrio... Bueno, amigos, hubo un pequeño inconveniente, se cortó la luz, se interrumpió la conexión, así que quedó trunco el video como venía, ahora lo voy a completar. Estaba terminando, faltan nomás algunas pocas cosas, así que bueno, voy a seguir compartiendo el PowerPoint donde lo dejé. Bueno, esta era la pantalla que estaba comentando acerca de la presentación de los servicios por parte del abogado. Creo que es la oportunidad correcta, estaba viendo dónde, cómo, o sea, qué presentar. Bueno, ahí hay varios ítems que yo nombré y les estaba haciendo hincapié en los tres últimos, que eran servicios, digamos, especiales que yo personalmente en mi estudio le ofrecía a mis clientes, que era, ya lo comenté, la atención a domicilio. Los administradores de consorcios no tenían tiempo para andar saliendo, viendo abogados. No se preocupe, yo vengo y lo atiendo acá. Eso me reportó grandes beneficios a nivel captación de clientela. Cadetería, no me mande, yo le mando al cadete y él recoge los papeles que usted me tiene que entregar. Y por último, dice estacionamiento, claro, yo estoy en Belgrano,
complicadísimo estacionar. Entonces muchos clientes que venían, los que venían se quejaban, pero tengo que estar media hora dando vueltas. No se preocupe, tuve que contratar un estacionamiento al lado del estudio, una cochera, y la tenía a disposición de mis clientes. Bueno, cuando venían los nuevos, los que no sabían, yo les informaba de todos esos beneficios, porque eso es prestarle un mejor servicio, una mejor atención al cliente. Y bueno, en ese momento yo hacía hincapié en esos sistemas. ¿Cuándo presentar este servicio? Bueno, yo ahí indico que puede ser, creo yo, tendría que ser o en la etapa de inicio en el rapport o de cierre. Yo personalmente prefiero que sea la de cierre. Esto es antes, ya lo estoy despidiendo al cliente y ahí le digo, bueno, tenga en cuenta, mire, estos son los servicios integrales que le presta el estudio, tenemos mediadores, tenemos, bueno, como una breve propaganda sobre el estudio. Me parece más apropiado hacerlo al final, ya cuando ya hablamos de su problema, que es lo esencial, no, primero le hablo de mis servicios y después escucho su problema, no, yo creo que es mejor la etapa de cierre. Pero bueno, algunos especialistas también indican que podría ser al inicio de la entrevista. Yo prefiero al final. ¿Y cómo presentar estos servicios? Bueno, desde ya uno le comentará, pero siempre tiene que haber, desde mi punto de vista, algo impreso. O sea, remitirlo, mire, lo que yo le acabo de decir, fíjese en nuestro sitio, en la web, ahí lo tiene detallado, o si tengo un folleto de propaganda, se lo entrego. Cuestión de que no le quede nada más que en la cabeza, que él tenga un sitio donde poder ir y ver y consultar. Ah, mira, atendían desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bien. Ah, perfecto. Mira, este servicio lo prestan, tienen esto. Ah, las formas de pago, mira, se puede pagar así. Bien. Donde él pueda ir y recordar y refrescar esos datos que usted le dio. Bueno, quiero volver un paso atrás porque se me pasó algo que yo considero importante, a mí me dio resultado, a mí, sobre el cobro de la consulta. Porque a veces uno piensa, uno y el cliente, bueno, me cobra la consulta. Yo suelo, mis honorarios cuando los acuerdo, los pacto con los clientes, hacerlo como por etapas. Ejemplo, bueno señor, la consulta vale 10. Si después este asunto, si usted sigue trabajando conmigo y este asunto lo llevamos a mediación, mis honorarios son 50. Y si no lo arreglamos en mediación y vamos a juicio, mis honorarios son 100. Bien, ahora, si usted sigue trabajando conmigo, yo le descuento de los honorarios de los 50 de la mediación o de los 100 del juicio, le descuento los 10 de la consulta. Algo así como que con la consulta está pagando a cuenta de honorarios futuros por la negociación o por el juicio. O sea, yo, la verdad, a mí me dio muy buen resultado. Primero lo impuse o lo propongo porque me parece justo. Porque cuando la relación con el cliente no termina en la consulta, sino que continúa y vamos a negociar a una mediación, a una conciliación, seguimos un juicio, parecería que el trabajo de la consulta queda como absorbido por el otro. Entonces sería justo también que los honorarios que pagó el cliente por la consulta queden comprendidos dentro del monto total por la mediación o por el juicio. Así que eso me dio muy buen resultado, el cliente lo ve como, bueno, no es que pago la consulta y después pago otro honorario. Esta consulta es como un pago a cuenta de los honorarios por la mediación o de los honorarios por el juicio. Y si el cliente decide no continuar conmigo con el asunto, yo me aseguro de que mi trabajo por ese asesoramiento está pagado. Yo lo recomiendo, la verdad. A mí me dio mucho resultado presentar los honorarios de la consulta y el resto así, de esta manera. Bueno, gente, creo que hasta aquí llegó lo que yo tenía para decirles a ustedes. Creo que a partir de ahora, para los que conocen por primera vez esta
este método o esto que yo acabo de decir, van a tener una manera de repensar cómo encarar este primer momento tan importante que es el de la consulta con el cliente. Van a poder planificar, organizar ese acto trascendente, dentro de lo posible. No quiere decir que se van a poder advertir todo y preparar todo. Es una manera de profesionalizar la actividad de ustedes. Es como un guión para una obra de teatro. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que el abogado tiene que actuar? ¿Va a ser otro distinto? No, no, no. Va a ser usted, pero organizado, pero profesionalizado. Y eso creo que es lo que usted quiere ser. Un verdadero profesional y no un improvisador. Bueno, ya tiene por dónde empezar, la consulta profesional. Ha sido un placer estar con ustedes y bueno, espero que nos encontremos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias por todo y si Dios quiere, será hasta la próxima.